Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este espacio del seminario de salsa y bachata que hoy nos trae a una persona maravillosa. Enseguida les voy a contar, pero antes les quiero recordar todos los cuidados que debemos tener en cuenta, el lavado de manos, el distanciamiento social y por favor, el uso del tapabocas. Esto es para que nos cuidemos entre todos. Un mensaje que les trae el seminario de salsa y bachata. Segunda jornada, segundo día de aprendizajes. Ya pasó por aquí Julio Restrepo Molina, que nos estuvo hablando un poco de la historia de la salsa en Medellín. También tuvimos al profesor Luis de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con una clase magistral. Quedamos con una tarea, así que se las vamos a cumplir a través de Luis. Y también tuvimos a nuestra docente de la institución universitaria, Pascual Bravo, que nos estuvo hablando un poco sobre moda, sobre diseño para espacios como este de espectáculos de bailarines. Y bueno, ahí vamos. Pero hoy también hay un tema supremamente interesante que en muchas ocasiones recurrimos a este tema es cuando ya han sucedido las cosas, pero es bueno prevenir y no lamentar. Para eso, en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Se trata de Cindy Juliet Mena Quiseno. Ella es fisioterapeuta egresada de la Fundación Universitaria María Cano, diplomado en rehabilitación de columna y pelvis, certificación internacional en terapia manual e instrumental y aplicación de vendaje funcional y neuromuscular. Actualmente trabaja en la institución tecnológica metropolitana ITM, en el Instituto Tano, que quede claro, ITM, realizando rehabilitación a deportistas universitarios. Simultáneo a esto, realiza terapias de liberación miofacial, manual e instrumental a deportistas de alto rendimiento en modalidades como físico-culturismo, triatlón, crossfit, fútbol, artes marciales, mixtas y natación. Es una apasionada del fitness, entrena hace más de 10 años y esto la llevó a enfocar su carrera y tener una amplia experiencia en la rehabilitación deportiva. Y aquí la tienen ustedes, ya es Cindy Mena Quiseno. Cindy, bienvenida al seminario de salsa y bachata. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá enfrente de ustedes que son tan tesos y los admiro muchísimo. Bueno, yo me voy a desaparecer de la virtualidad para dejarte a ti como protagonista y compartiendo ese saber tan maravilloso. De antemano, muchísimas gracias por estar en este espacio. Entonces quedas con todos ellos. Muchas Escriban en el chat las preguntas que tengan y ahí le vamos resolviendo. Cindy, adelante. gracias, Edwin. Bueno, muy buenos días a todos. En serio, es un honor para mí estar acá en un evento de estos. Me parece muy bacano, me parece una nota que tengan en cuenta un tema de esos que es tan importante para los deportistas, porque para mí el baile es un arte y es un deporte. Ustedes son deportistas y merecen el cuidado, se merece el cuidado necesario para prevenir lesiones. Como decía Edwin, a veces acudimos a un fisioterapeuta solamente cuando estamos lesionados, cuando tenemos un dolor y en ese momento ya nos interesamos por todas las cosas que haya para prevenir las lesiones, cuánta técnica, cuánto estiramiento, ejercicio, pero antes ni por enterados de que existen ejercicios preventivos, de que detrás de un deportista, detrás de un bailarín, detrás de una coreografía perfecta, tiene que haber un trabajo previo a esto, un trabajo preventivo que hará que ustedes puedan practicar su deporte por todo el tiempo que quieran, que no tengan que hacer pausas en sus entrenamientos. Es muy importante, la verdad que me parece muy, muy bacano. Nunca había tenido la oportunidad de estar como frente a un grupo de bailarines dictando este tipo de charlas. Tuve una oportunidad de hacer un tamizaje con el equipo de baile de la universidad, del ITM, y por eso mismo me parece tan bacano poder estar acá porque encontré un montón de falencias, o sea, el 80% de los chicos a los que evalué nunca habían ido a un gimnasio. Entonces, me parece
que es un número muy alto y que solamente se preocupan por ir al ensayo de baile, por ir a bailar, por ir a aprenderme los pasos, por hacer la coreografía perfecta, pero no me preocupo por trabajar el fortalecimiento, la flexibilidad, la propiocepción, un montón de cosas de las que vamos a hablar ahorita. Entonces, por eso me parece tan importante. Espero que todos los que estén acá no hagan parte de ese grupo, que no han ido nunca al gimnasio, o que si es así, con esta charla como que les siembre ahí la espinita para que se pongan muy juiciosos a prevenir lesiones. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, ya podemos poner la presentación, les voy a hablar una charla sencilla, voy a tratar de hacerla lo más cortica y lo más sencilla de entender posible. La idea no es explicarles qué es una lesión, o sea, qué es tal lesión, pues cosas muy técnicas. La idea es que ustedes entiendan muy bien el tema y que de verdad les siembre pues como la necesidad de hacer este tipo de trabajos, y ya pues trabajar con un profesional de su lado va a ser siempre la mejor opción. Listo, siguiente. Bueno, entonces, primero que todo, tenemos que saber que cuando hablamos de una lesión deportiva, hablamos de cualquier trastorno del tipo que sea que esté alterando la capacidad de practicar nuestro deporte, que nos obligue a hacer una pausa en nuestros entrenamientos, a hacer una pausa en nuestras competencias, de cualquier tipo que sea, hablamos de lesión deportiva. Y tenemos dos tipos de estos trastornos, dos tipos de lesiones. El primero es el accidente deportivo. Es un proceso único que pasa solamente una vez. Es un accidente, como su nombre lo indica. En este tenemos una caída, un golpe directo con el piso o con el compañero, que nos puede llevar a una lesión hasta cerebral o una lesión muscular. Bueno, un accidente, esto es el tipo de lesión que lamentablemente no podemos evitar. Así estemos súper entrenados, así seamos los más juiciosos haciendo el trabajo preventivo, este tipo de accidentes es como lamentablemente el que no podemos evitar. Y también existe la lesión crónica, que ya es un proceso retardado que se va dando con el tiempo, que nos va generando una sobrecarga muscular o articular. En este ya tenemos el caso en el que me dolió la rodilla en este entrenamiento, pero no, eso no es nada, yo sigo entrenando. Mañana volví a entrenar, el dolorcito aumentó un poquito más, pero no, yo no le puedo decir al entrenador, yo no me puedo quejar porque entonces me sacan del grupo, me sacan de la presentación y seguí entrenando. A medida que va pasando el tiempo, esa lesión se va agravando, esa sobrecarga muscular se va aumentando o el desgaste articular se va aumentando hasta que el cuerpo dice, bueno, ya no más, vamos a parar unos días, obligatoriamente te hace parar, y esas son las lesiones que lamentablemente se vuelven crónicas y que se vuelven mucho más difíciles de rehabilitar, y lamentablemente son las más comunes. Ahorita hablamos también un poquito más de eso. Siguiente. Bueno, cuando practicamos cualquier deporte, sea el baile o cualquier deporte, siempre vamos a tener el riesgo de sufrir lesiones. Como lo decía anteriormente, hay unas que lamentablemente no se pueden evitar, pero si no se toman las medidas necesarias para prevenirlas, van a ser mucho más frecuentes y cada vez se van a ir volviendo mucho más graves. A veces tenemos lesiones sencillas, un esguince de tobillo sencillo, pero que no tratamos, y con el tiempo se va volviendo una lesión más grave hasta que llegamos a una fractura, a una cirugía que nos impide entrenar, bailar durante unos 6 meses, un año, que es pues como lo peor que le puede pasar a un deportista o a un bailarín. Los músculos y los ligamentos se lesionan cuando se someten a esfuerzos superiores a lo que son capaces. Un músculo que está débil se lesiona mucho más fácil que un músculo que está fortalecido. Y también un músculo que se mantiene con una flexibilidad adecuada se lesiona menos que un músculo que se mantiene con retracciones musculares. Y las articulaciones son más propensas a sufrir lesiones cuando los músculos y los ligamentos están débiles. ¿Cuál es la función de los músculos y los ligamentos? Ayudar a la articulación a soportar el peso del cuerpo, ayudar a la articulación a poder hacer giros, a poder amortiguar saltos,
a poder evitar como que esos giros y que esos saltos tengan mucho impacto sobre la articulación. Todo eso lo tienen que hacer los músculos. Cuando los músculos están débiles, entonces esa articulación, esa pobre rodilla, por ejemplo, es la que tiene que hacer todo el esfuerzo. Entonces ahí es donde empieza la rodilla a sufrir, nos muestra un dolor que es como una manifestación. La rodilla está diciendo, bueno, necesito que los músculos me ayuden a sobrecargar este peso, a hacer todo este montón de giros, a hacer todo este montón de patadas que esta muchacha está haciendo y los músculos no me están ayudando. Entonces la rodillita empieza como a manifestar dolor, a manifestarse que le ayuden, y si esos músculos no se fortalecen, si esos ligamentos no están fortalecidos, entonces la rodilla empieza a sacar el cuerpo y ya ahí sí se vuelve una lesión crónica. Siguiente. Bueno, tenemos dos factores de riesgo, dos tipos de factores de riesgo por lo cual nos podemos lesionar. Los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. En los factores intrínsecos tenemos cosas que son propias de la persona, que son muy difícilmente modificables. O sea, esas son las que están con nosotros y que tenemos que aprender a tenerlas, aprender a modificarlas, pero que no se pueden modificar 100%. Y los factores extrínsecos se pueden modificar, son cosas ya del exterior, del ambiente. Dentro de los factores intrínsecos tenemos el déficit de fuerza o desbalance muscular. Aquí durante esta charla voy a repetir muchas veces muchas cosas, pero no es que sea como la repetición de la repetidera, sino que todo se va como conectando. El fortalecimiento, el estiramiento, siempre vamos a tener como esas palabras como claves durante toda la charla. El déficit de fuerza, o sea, que los músculos tienen poca fuerza, que no les hemos hecho un correcto fortalecimiento o un desbalance muscular. Hay veces que en ocasiones fortalecemos mucho más unos músculos y otros los dejamos olvidados. Esto produce desbalances musculares, por lo cual los músculos que están muy fuertes se pueden sobrecargar y los músculos débiles se pueden desgarrar en cualquier momento porque pues no los estamos trabajando. Entonces, esto hace que nos lleve a muchas lesiones. Alteraciones posturales. Siempre cuando tenemos a un deportista y vamos a empezar a trabajar con un deportista, es muy importante hacer una evaluación de postura. Cuando tenemos lo más común, un hombro más arriba que el otro, la cadera más arriba que la otra, una posición cifótica, que es como tener maleta, o una hiperlordosis, que es cuando tenemos mucha curva lumbar. Todas estas alteraciones posturales hacen que nos lleve a desequilibrios musculares, que unos músculos estén apretados, que otros músculos estén demasiado estirados, por ende débiles. Entonces eso nos puede llevar a sufrir un montón de lesiones musculares. Todavía no. El déficit de flexibilidad, bueno, el estiramiento y el fortalecimiento, los dos factores más importantes para prevenir lesiones. En ustedes los bailarines creo que esto no es tan común porque ustedes deben estirar muchísimo, ustedes tienen movimientos en los que las articulaciones deben llevarse como a su máximo, entonces deben estirar muchísimo. Entonces, en este caso, en este deporte como tal, no puede que no sea como muy común este factor de riesgo. En otros sí, porque en otros no estiran absolutamente nada. La hiperlaxitud ligamentaria, en ustedes sí puede aplicar mucho este puntico, porque como trabajan tanto la flexibilidad, hay unos que tienen ya demasiada flexibilidad, la rodilla que se les va hacia atrás, una hiperlaxitud, el codo que se estira además. Eso nos va a llevar a un factor de riesgo muy alto de una luxación de la articulación, porque ese músculo está débil, está demasiado estirado, entonces no le va a proporcionar la estabilidad necesaria a esa articulación y se puede luxar muy fácil. Entonces es algo que con lo que nacen las personas, que no se puede modificar, pero que se puede como contrarrestar o compensar haciendo un muy buen fortalecimiento muscular, que ese músculo esté muy fuerte para que proteja esa articulación de luxarse, de salirse de su posición. El estado de salud del deportista, bueno, para nadie es un secreto que cuando estamos enfermos
no estamos concentrados 100% en la práctica, no estamos dando nuestro 100%, y esto puede tener alteraciones en la técnica, esto puede tener errores por desconcentración en ustedes cuando hacen las cargadas, los brincos, los giros. Si están desconcentrados, pues puede ser fatal para una lesión de rodilla o de tobillo. La fatiga o déficit de recuperación, esto es un factor muy importante porque hay muchos deportistas o muchos entrenadores también como tal que no tienen muy en cuenta la recuperación. La recuperación es muy importante. Cuando tenemos los músculos fatigados, no los recuperamos y volvemos a exigirle, ese músculo facilito se nos va a desgarrar, porque ese músculo todavía está lleno de toxinas, está lleno de ácido láctico, que no lo hemos soltado, entonces volvemos a exigirle y el músculo se puede desgarrar muy fácilmente. Entonces, la recuperación creo que es un factor muy, muy importante. La deficiencia en la técnica, esto también lo voy a hablar más adelante en las causas ya como tal del baile, pero me parece un tema muy importante. Yo no soy experta en baile, la verdad nunca he tomado clases de baile, pero pues obviamente tuve que investigar del tema para poder estar acá dándoles esta charla y encontré que la mayor causa de las lesiones en los bailarines es la mala técnica, que uno creería que esto no pasa, porque cuando uno ve que ustedes hacen las presentaciones, los bailes, las coreografías, uno ve todo tan bonito, tan perfecto, que uno pues no creería que están teniendo una mala ejecución en la técnica. Entonces es algo que lamentablemente es como la principal causa de las lesiones y puede ser por culpa del mismo deportista o hasta de los profesores y de los entrenadores. Y tenemos por último las alteraciones emocionales. También cuando estamos en un estado de que estamos aburridos, que estamos preocupados por razones personales, no estamos concentrados en la práctica. Pienso que un deportista así nunca debería entrenar porque estamos pensando en mil cosas menos en lo que estamos haciendo en el momento, menos en el giro que tenemos que hacer, menos en la patada, menos que tengo que recibir a la otra que está en el aire. Entonces eso podría ser fatal para cualquier deportista y cualquier bailarín. Bueno, esos son los intrínsecos. Ya ahora vamos a los extrínsecos, que son los del exterior, los que podemos modificar mucho más fácil. En este tenemos el calzado y los implementos inadecuados. Como en cualquier deporte, tenemos que tener un calzado adecuado para realizarlo. Ustedes sabrán más que yo de eso, pues, o sea, el calzado que sea correcto para tal baile. Me imagino que para cada modalidad tienen que tener un calzado adecuado, que sea con buena amortiguación, que el tacón no sea más alto de lo que es debido, porque entonces podemos tener mucho más riesgo de lesión de un tobillo. Entonces, esto es súper importante. También he visto que bailarines utilizan a veces rodilleras, coderas para poder hacer como movimientos en el piso. Entonces, si no los tenemos, pues esa articulación va a estar mucho más expuesta al roce con el piso. Errores de periodización, ese lo podemos hablar ahorita en el último también. Las condiciones climáticas también tienen mucho que ver, tanto en el estado pues como de concentración, como si estamos entrenando, haciendo una presentación en un clima muy frío, nuestros músculos va a ser mucho más difícil que entren en calor, que la temperatura suba y vamos a tener mayor riesgo de un desgarre muscular. O lo calentamos súper bien y se nos enfría muy rápido por el clima. Entonces es un factor también que pasa mucho en los deportistas, cuando futbolistas, cuando tienen partidos así como en otra parte que no viven, pasa muchísimo. Los malos hábitos alimenticios, bueno, la alimentación creo que es un factor súper importante para todo en la vida y para el deporte, pues mucho más. Creo que es el 70% de tener un buen rendimiento en los entrenamientos. Entonces es muy importante que nos alimentemos muy bien, que tengamos todos los requerimientos que necesitamos, porque estamos exigiéndole mucho al cuerpo, entonces tenemos que recompensarlo. Los escenarios deportivos, yo creo que para ustedes esto es fundamental. El piso, el tipo de piso en el que van a bailar, que no sea demasiado duro,
puedan tener una buena amortiguación si tienen que hacer saltos, si tienen que hacer giros, o por ejemplo si están en tacones y les toca bailar en manga, se les enterró el tacón y se doblaron el tobillo. Entonces los escenarios deportivos súper importantes. Y el régimen de entrenamiento, cuando tienen a veces una progresión demasiado rápida con descanso insuficiente. Eso es lo que hablábamos, errores de periodización. Esto muchas veces es más culpa como de los entrenadores. Algunos entrenadores tienen mucho afán, por ejemplo, digamos, de sacar una coreografía, de sacar algo que tienen que presentar muy pronto y exigen demasiado, nada de recuperación, nada de estiramiento, o llegamos de una al entrenamiento sin calentar. Entonces, todo eso es súper importante. Creo que es un factor de lo más importantes y lamentablemente creo que la causa mayor de lesiones. No he de pronto pues como hablando de ustedes, pero yo que trabajo con deportistas, la mayoría llegan de una, como por así decirlo, a la guerra. O sea, llegan al partido sin calentar y ahí se desgarró, ahí se luxó por no haber hecho un debido calentamiento o no haber tenido un debido descanso antes de ese partido. Listo, siguiente. Bueno, cuando sufrimos una lesión, siempre vamos a sentir dolor. Este puede variar entre mucho, poco, muy intenso, leve, pues depende como de la gravedad de lesión que tengamos. Y el tejido que nos lesionemos casi siempre va a presentar alguna de estas características o en ocasiones todas. Hinchazón, es la parte que se lesiona de una va a mostrar una inflamación pues muy visible. Calor, la zona se va a sentir mucho más caliente de lo normal. Hipersensibilidad al tacto, cuando la tocamos vamos a sentir dolor. Hematomas, en ocasiones, ahí mismo que nos lesionamos, la parte del cuerpo le sale pues como por así decirlo el moradito, o en muchas ocasiones sale 1 o 2 días después. Y la pérdida de amplitud del movimiento, eso va ligado a la inflamación y al dolor. Cuando estamos inflamados y tenemos dolor, nuestra articulación no va a tener la movilidad pues correcta que debe tener. Siguiente. Bueno, ahora sí nos vamos a meter ya como tal en el baile. Ya hablamos pues como de las cosas generales, ahora voy a hablar un poco del baile. El baile es una actividad física combinada donde a movimientos musculares se le suma que tienen que realizarlos bien, que tienen que verse bonitos, que tienen que ser en una coreografía estricta, con un tiempo estricto, y se le suma que tiene que ser al compás de la música. Por eso les decía al principio que los admiro muchísimo, porque para mí es una actividad física, un deporte muy exigente y muy completo. Pero por esto mismo, tiene que tener los cuidados previos que tiene cualquier deporte. Si tú ves un futbolista profesional, un deportista de baloncesto profesional, siempre tienen a un fisioterapeuta al lado, siempre van a tener a su preparador físico, donde todos los días van al gimnasio, hacen trabajo preventivo, hacen trabajo de propiocepción, de estiramiento, para prevenir esas lesiones. Así seamos deportistas profesionales, así lo hagamos de forma recreativa, siempre tiene que existir este trabajo previo. Y en el baile no debe ser la excepción. Yo les decía que la experiencia que tuve con los muchachos del ITM, pues me dejó como, por así decirlo, impactada, porque yo decía, pues pucha, estos muchachos cómo no se lesionan sin hacer absolutamente nada, sin tener una buena masa muscular, sin tener fuerza en la zona core, que es la zona central del cuerpo. O sea, van como a la guerra, o sea, métase a bailar como pueda y ya, sálvese quien pueda. Pero resulta que es que estamos jóvenes, que están muy jóvenes. Cuando ya nos lesionamos una vez, déjenme decirle que lamentablemente eso va a ser repetitivo. Entonces, yo nunca me había lesionado, pero me lesioné una vez y ya no paro de lesionarme. Entonces, ahí está la importancia del trabajo preventivo. Y a esto le vamos a sumar que estas lesiones y estas patologías a veces son agravadas por el mismo deportista, por la terquedad o por las ganas de estar dentro de una rutina, dentro de una coreografía. Omiten contarle al entrenador que les está doliendo algo,
renuncian al tratamiento adecuado, o sea, o van donde un fisioterapeuta y el fisioterapeuta les dice, bueno, vamos a parar una semanita de entrenar. Yo, por ejemplo, no soy muy partidaria de parar, ¿cierto? Porque a mí lo que me parece que es mejor para el tratamiento es el movimiento, pero en ocasiones es indispensable hacer un receso en el entrenamiento. Y ese deportista, ese bailarín, por no perderse la presentación, por no perder el puesto que tanto ha luchado en esa coreografía, renuncia al tratamiento y no le dice nada al entrenador, al profesor, continúa así y se vuelve una lesión crónica y se vuelve una lesión mucho, mucho más difícil de rehabilitar. Y es donde el fisioterapeuta no es chévere. Nosotros hacemos sufrir mucho a la gente, entonces créanme que es mucho más fácil y mucho mejor hacer trabajos preventivos que ir donde un fisioterapeuta a que nos alivie la lesión y a que nos diga que tiene que existir la posibilidad de parar un tiempo de entrenar. Listo, siguiente. Bueno, ahora sí, vamos a las principales causas de las lesiones en los bailarines como tal. Esto, como les digo, yo no soy experta en el baile, no soy una fisioterapeuta experta en bailarines, que sería lo más adecuado en un bailarín. Por ejemplo, un fisioterapeuta que sea bailarín sería lo máximo porque conoce los pasos, conoce todas las técnicas, entonces va a tener la capacidad de evaluar punto por punto para ver en qué están fallando, pero bueno, yo investigué, igual tengo la experiencia con los deportistas y eso pues como va muy ligado al baile también. Como les dije anteriormente, la principal causa que encontré en los estudios es la mala aplicación de la técnica. Es algo pues muy triste, como les decía, porque a veces vemos cosas muy bonitas, pero que no se están realizando de forma correcta. A veces vemos pasos en los que se ve esa pierna súper arriba, el arco súper lindo, pero resulta que esa zona lumbar está débil y entonces está generando torsiones o giros y esa columna en 2-3 años va a terminar en un desgaste articular. Entonces, a veces vemos las cosas muy bonitas, pero si no estamos haciendo la técnica correcta, podemos ir como creando una lesión que en el tiempo se va a volver grave. La mala técnica está seguida de la debilidad muscular. Definitivamente, en los bailarines hace mucha falta el trabajo preventivo, el trabajo de fortalecimiento muscular, el trabajo de gimnasio, el trabajo con bandas elásticas, de músculos específicos, los músculos que más tengamos que exigir durante el baile son los músculos que tienen que estar mucho más fuertes. Entonces, siempre tiene que haber un trabajo detrás de esa coreografía perfecta, detrás de esos entrenamientos tan exigentes de baile, siempre tiene que haber un trabajo previo, un trabajo, como por así decirlo, el detrás de cámaras, por así decirlo. Otra causa de la lesión son las herramientas que se deben usar al bailar, como lo decíamos ahorita, no usan las herramientas correctas o lo que necesitan para bailar y terminan pues lesionados. La falta de calentamiento, siempre el calentamiento debe estar presente en el baile y en cualquier deporte. Esto yo creo que no es negociable, llegar a un entrenamiento y de una empezar a hacer como la parte central del entrenamiento. Siempre tenemos que tener un calentamiento en el que debe haber una activación cardiovascular y en el que deben existir siempre ejercicios de movilidad articular. La parte del estiramiento, que es el punto que sigue, lo mejor es dejarlo para el final, después del trabajo central, hacer un buen estiramiento. Claro que en ustedes también creo que a veces es importante hacer estiramientos previos para poder pues como tener buena elongación durante las ejecuciones de los movimientos. Pero entonces el calentamiento no es negociable. Si usted llegó tarde al entrenamiento, pues tiene que quedarse a un ladito, caliente solito y después entra al entrenamiento. Entonces, nada de saltarnos el calentamiento. Y el último punto, que también me parece pues a veces como muy triste que pasen estas cosas, es que el entrenador no esté pendiente de las limitaciones físicas o funcionales de cada bailarín y lo esté forzando a hacer el movimiento obligatoriamente, así sea con una técnica defectuosa que lo puede llevar
a una lesión. Entonces, aquí me parece pues como importante, por ejemplo, qué pena, el ejemplo de un bailarín llega desde los 10 años, un niño empieza en el baile desde los 10 años, tiene que hacer un movimiento específico y ese niño sacó ese movimiento de cualquier forma, pero se le vio perfecto, se le vio súper lindo. El entrenador nunca vio ese error y siguió el niño haciendo ese movimiento. Llegó a los 18 años, 20 años, 25 años y esa columna tiene un desgaste porque lamentablemente eso lo vemos es con el tiempo. Cuando estamos jóvenes no nos duele nada, pero llegamos a los 30 y todos los dolores empiezan a aparecer. Entonces, eso es lo que nos lleva a tener una mala técnica con el tiempo. También me parece importante como en este punto el ejemplo de la flexibilidad. Todas las personas no podemos tener la misma capacidad para hacer los movimientos con el mismo rango de amplitud. La flexibilidad es una aptitud física que se mejora, pero que también tiene mucho que ver con es muy fisiológica, muy hereditaria. Hay personas que de verdad no pueden tener la misma flexibilidad que otras. Entonces, si es entrenador, te obliga a hacer un movimiento perfecto de la patada por acá en el aire y tú no puedes, estás forzándote más de lo normal, entonces ahí podemos tener una lesión grave. Entonces siempre también hay que tener muy presente y muy en cuenta las capacidades físicas y funcionales de cada deportista. Siguiente. Bueno, y ahora vamos a ver las lesiones más frecuentes en el baile. Son las lesiones más frecuentes son del miembro inferior, donde recae todo el peso del cuerpo, donde tienen que hacer el mayor esfuerzo para hacer los movimientos, para hacer los zapateos rápidos, para hacer los cambios de dirección rápidos, para amortiguar los saltos. Entonces el miembro inferior es el que más sufre siempre como en el baile. Yo creo que las de miembro superior, lesiones por ejemplo de hombro, de cuello, creería que podrían ser más como accidentes, como lo decíamos al principio, como del momento, que te pegaste con algo, caíste sobre el hombro y el hombro cayó en esta posición, entonces te luxaste, pero así como tal, como lesiones por desgaste o por sobrecarga, más que todo de miembro inferior. Y la más común de todas, el esguince de tobillo. El tobillo es una de las lesiones más frecuentes en y yo creo que en todos los deportes. Un esguince es como la distensión o el estiramiento o la ruptura total de un ligamento y es muy común. ¿Por qué? Porque es una lesión a la que no le paramos muchas bolas. Hay personas que, a mí se me hinchó el pie, sí, pero yo dejé de bailar y dejé de entrenar una semanita y a la semana volví y bailé normal, a mí ya no me dolía, Resulta que cuando el ligamento se lesiona, cuando el ligamento se estira, sufre una falla. Cuando se rompe del todo, pues tú no vas a poder ni apoyar el pie, pero cuando son distensiones leves, o sea, esguinces grado 1 y grado 2, el dolor pasa, la inflamación pasa y el paciente puede volver como a la normalidad, pero ese ligamento no quedó normal, ese ligamento necesita un tiempo, necesita un tratamiento para poder cicatrizar bien, para que las fibras de ese ligamento vuelvan a pegar correctamente. Si no hacemos este tratamiento, ese ligamento y esa lesión se va volviendo crónica, se va volviendo recurrente. Por eso existen tantas personas que medio se doblan el tobillo con cualquier cosita, con una piedrita, con una escalita y se les pone ese tobillo como una papa. Siempre se vuelve una lesión crónica porque no le prestamos la atención adecuada y se vuelve ya como recurrente hasta que se vuelve una lesión grave, porque un esguince de tobillo con el tiempo va a terminar en una fractura que tiene que ser operada y una cirugía que te va a sacar del baile y de los entrenamientos durante unos 6 meses como mínimo. Entonces, por eso es muy importante pararle bolas hasta un esguince de tobillo y por eso es la lesión más común en todas las personas y en todos los deportistas. Las lesiones musculares, en estas tenemos
las contusiones y los desgarres. Las contusiones ya es un golpe directo en el músculo. En ustedes puede, creo, no sé, o me corrigen, si de pronto no es muy común que se golpeen con la rodilla del compañero o con el codo de la compañera, que les pegue en la pierna o en el brazo. Es un golpe directo en el músculo que produce un edema, una inflamación y obviamente mucho dolor e incapacidad de continuar con la actividad física. Y los desgarres, que son pues una lesión muy común, en ustedes también puede ser muy común por las patadas, por los movimientos tan amplios que realizan. Si no tiene un buen calentamiento y si no tiene una buena flexibilidad, van a ser muy comunes los desgarres en los bailarines. Las lesiones de rodilla, pues la rodilla creo que es la articulación que carga todo el peso del cuerpo y con la cual tenemos que hacer muchos giros. Entonces esos giros son los que llevan a los ligamentos, a los meniscos a sufrir lesiones. La lesión del ligamento cruzado anterior, pues creo que todos la han escuchado, es la lesión más frecuente. Y en el baile, pues preparando la charla también estuve viendo muchos videos y la mayoría de lesiones eran o esguinces o fracturas de tobillo o lesiones del ligamento cruzado anterior por los giros que realizan. Si el pie se queda pegado al piso y la rodilla realiza el giro, ahí se les va el ligamento. Entonces es muy común. Y las tendinopatías son también muy comunes porque son inflamaciones de los tendones. Estas son muy comunes en ustedes porque es lo que decíamos, son dolorcitos que se van acumulando. Me duele la parte superior de la rodilla, no, pero eso no es nada. Yo sigo entrenando, estiro bien, llego a la casa, me pongo hielito y al otro día estoy bien. Vuelvo y entreno y ese tendón vuelve y sigue inflamando. Entonces llegamos hasta una tendinopatía donde ya no nos permite continuar la actividad. La fascitis plantar creo que también es muy común en ustedes por los contactos, por los constantes impactos en el piso. La fascia plantar es como una capa que cubre la planta del pie y con constantes impactos o con movimientos muy repetitivos se inflama. Es muy dolorosa y es una lesión muy rebelde de recuperar. O sea, es una de las lesiones más difíciles de recuperar porque tú la desinflamas, estamos súper bien, vamos a hacer la prueba, vuelva a trotar, vuelva a entrenar y vuelve y se inflama. Es una lesión muy difícil de recuperar. Y las lumbalgias, creo que también es muy común en ustedes por los giros que tienen que hacer, por las torsiones, por los saltos, el impacto en la columna, las cargadas de las compañeras, las constantes vueltas. Todo eso va cargando la zona lumbar, que es la zona baja de la espalda. Y si no tenemos una buena zona core fuerte, o sea, la zona central del cuerpo, abdomen, zona lumbar, pues esos músculos van a estar mucho más expuestos a dolores. Siguiente. Bueno, y ya por último, para terminar, voy a hablarles más o menos pues por encimita, no muy extenso, de 10 factores importantes para prevenir las lesiones. Esto aplica para ustedes bailarines y para todos los deportistas de cualquier modalidad. Primero, la preparación física, en donde tenemos la fuerza funcional, los ejercicios de fortalecimiento, bandas elásticas, lo que les decía, de músculos específicos que tengamos que tener muy fuertes para el baile, y ejercicios de la zona core, que es la zona central del cuerpo. La zona central del cuerpo es muy importante, es la que nos da la estabilidad a todo el cuerpo y donde se transfieren las fuerzas hacia miembro superior y hacia miembro inferior. Cuando no tenemos un abdomen fuerte, una zona lumbar fuerte, las piernas, por ejemplo, tienen que exigirse el doble para hacer movimientos. Entonces ahí es donde vamos a sufrir lesiones por sobrecarga muscular. Entonces la zona core creo que es como lo más importante para todos los deportistas y por eso siempre, si usted algún día va a ir a fisioterapia conmigo, lo voy a poner a trabajar como un berraco abdomen y todos me dicen, pero Fisio, yo tengo lesionado el tobillo, la rodilla, ¿para qué tengo que trabajar abdomen? O sea, el abdomen es el pilar de todo. Entonces, de ahí se transfieren las fuerzas hacia todo el cuerpo. Entonces, si no lo tenemos fuerte, vamos a sufrir lesiones toda la vida. El equilibrio mecánico, lo que les decía,
no solamente trabajar, por ejemplo, la fuerza y no solamente trabajar, por ejemplo, el estiramiento, la flexibilidad, todo tiene que ir de la mano. Si tenemos músculos muy flexibles, pero no los tenemos fuertes, tenemos el mismo riesgo de lesión que si no tuviéramos esa flexibilidad. Los estiramientos, en ustedes, pues como les decía, ustedes son muy juiciosos estirando, el calentamiento, que nunca no lo podemos saltar, el trabajo de propiocepción. La propiocepción es la capacidad como de nosotros tener la capacidad de saber en qué entorno estamos, en qué posición está el cuerpo y adaptarnos como al entorno. Estos ejercicios les dan la capacidad a ustedes como deportistas de protegerse contra un giro peligroso, protegerse sobre una caída. Entonces, si tenemos un buen trabajo de propiocepción, esa rodilla va a tener la capacidad de amortiguar el salto y de no irse hacia un lado, de tener como la capacidad de reaccionar ante un giro peligroso. Es muy importante el trabajo de propiocepción en todos los deportistas. El descanso entre esfuerzos, como lo decíamos, el descanso tiene que estar siempre y a veces, muchachos, no escuchamos al cuerpo. Yo me incluyo, yo soy deportista, somos a veces muy tercos y tenemos a veces muy claro un objetivo, queremos llegar a tal punto en el que no escuchamos al cuerpo y el cuerpo empieza como a mostrarnos dolorcitos y decimos, no, eso es algo pasajero, yo puedo seguir entrenando, y hasta que llega el punto en el que el cuerpo dice, bueno, no, o sea, tenés que parar en este momento obligatoriamente porque no puedo seguir. Entonces hay que aprender a escuchar el cuerpo. Cuando nos exija descanso, hay que dárselo. Por 1 o 2 días que no entrenemos, así sea una semana, no va a pasar nada. Vamos a evitar una lesión con el tiempo grave, crónica. Entonces es muy importante y por experiencia propia se los digo, hay que escuchar el cuerpo. La hidratación y alimentación, pues ya lo hablamos ahorita, la alimentación es súper importante para poder rendir en los entrenamientos. Lamentablemente, esto también pasa en todos los deportes y en el baile. Los deportistas se lesionan más en los entrenamientos que en las competencias y que en las presentaciones, pero es porque no nos alimentamos bien, porque no calentamos bien todo eso que hablamos, pero entonces eso pasa mucho. En los entrenamientos nos lesionamos más que en las competencias. La relajación postdeportiva, ahí entra de nuevo el descanso y técnicas que aplicamos para relajar los músculos, para quitar sobrecargas musculares. En esto tenemos los masajes deportivos, los masajes de liberación miofacial, que es en este momento a lo que yo estoy más dedicada, que es soltar la fascia, de retracciones, los músculos de tensión muscular. Un músculo entre más tensionado esté, es más fácil de contracturarse y de quitarle la movilidad a la persona de una zona del cuerpo. El equilibrio psicoemocional es muy importante, como lo decíamos, la concentración en un entrenamiento tiene que estar 100% en el entrenamiento, no mezclar el entrenamiento con los problemas personales, con que terminé con mi novia, que estoy perdiendo tal materia, que peleé con mis papás porque me fui el fin de semana de rumba. Todo eso tenemos que dejarlo aparte del entrenamiento porque eso nos va a quitar gran parte de la concentración que debemos tener en el momento del entrenamiento o de la presentación. Y por último, los cuidados de un buen fisio. Siempre los fisioterapeutas debemos estar presentes en la vida de un deportista. Los cuidados después de una lesión y antes. Como les decía, siempre acuden a nosotros cuando tienen el dolor, pero sin saber que nosotros servimos mucho más antes de la lesión y antes del dolor para prevenir que tengan que ir donde nosotros a sufrir. Entonces es muy importante tener a un fisioterapeuta al lado y como les decía, si es un fisioterapeuta especializado en el baile, sería la mejor opción y sería lo máximo. Listo, siguiente. Juan, siguiente. Bueno, ya se acabó. Bueno, muchas gracias, muchachos. Espero que esta información les haya gustado, que les sirva a las personas
que son juiciosos con este tema de la prevención, pues felicitaciones. Y a los que no, espero haberles creado como esa dudita, sembrado como esa espinita de ir a un gimnasio, de buscar a un fisioterapeuta para hacer trabajo preventivo, a un preparador físico, para prevenir todas estas cosas que nos pueden alterar pues como una buena realización de las técnicas y poder bailar bien. Siempre, siempre traten de bailar muy bien, pero traten de hacerlo saludablemente. Hola, hola, Cindy, muchísimas gracias. Finalmente te voy a pedir responder aquí dos preguntitas rápidamente, así concreta. La primera es de Juanca Franco. ¿Es recomendable hacer movimientos articular antes de la práctica y dejar el estiramiento para el final? Sí, yo lo dije en la presentación antes de empezar, o sea, durante el calentamiento, movilidad articular, estiramientos dinámicos, lo que llamamos. Al final, estiramientos estáticos, porque los estiramientos estáticos lo que hacen es relajar el músculo. Si relajamos mucho el músculo al inicio de la actividad, tenemos el riesgo de que por estar tan relajados se nos desgarren los músculos. Listo. Y finalmente nos pregunta por aquí Cristal SD. ¿Cómo me debo preparar para poder bailar cuando se tiene condromalacia? Bueno, eso es un tema ya muy específico y va a depender 100% de qué grado de condromalacia tengas, si es pues leve, si es muy avanzada, va a depender muchísimo de la fuerza muscular y del tono muscular que tenga cada persona, porque no es lo mismo, he tenido pacientes con condromalacia grado 3, que es casi el grave, pero con una muy buena masa muscular y no pasa nada. O sea, pueden bailar y pueden entrenar como si nada. Pero si ese paciente no tiene nada de masa muscular, no tiene nada de fuerza, no ha trabajado nada de propiocepción, pues lamentablemente con una condromalacia grado 3 no va a poder hacer casi que nada de actividad física, simplemente nadar, que sería como lo más adecuado. Entonces eso sí tendría que tener como una evaluación previa, pero sí la condromalacia exige el fortalecimiento ya creo que de por vida. Ah, perfecto. Bueno, Cindy, a ti, muchísimas gracias por este compartir. A ustedes por estar aquí. No se vayan. Conéctense enseguida, mejor dicho, con la charla de Catalina Sierra, una docente de nuestra institución, que nos va a hablar algo sobre maquillaje. Cindy, gracias de parte del seminario de salsa y bachata. Esperamos tenerte en otra oportunidad por acá. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un feliz día. Bueno, nos vemos enseguida con Chao. maquillaje. Hasta pronto.